esperamos que esta segunda sesión, esperamos que esta segunda sesión de nuestras charlas propuestas desde el Comité de Planeación y Desarrollo Cooperativo y acogidas también por el Comité de Educación, la Gerencia y el Consejo de Administración, sigan siendo de interés para todos nosotros y que los invitamos a que sigan atentos a las siguientes. El próximo mes de septiembre y el próximo mes de octubre tendremos nuestras siguientes dos charlas preparadas por el profesor Dani García de la Facultad de Ciencias Económicas y que con mucho cariño ha venido construyendo unas temáticas muy interesantes para que todos aprendamos de estos temas tan especiales. Entonces no damos más sino la bienvenida al profesor Dani y que salude a nuestro público y muchas gracias a todos por participar. Su vida era fría como un desván, cuya ventana de mansarda mira al norte, y el tedio, la araña silenciosa, estaba tejiendo su telaraña en cada rincón de su corazón. Así comienza particularmente el final del capítulo 1 de Madame Bovary de Gustave Flaubert. ¿Qué tiene que ver esta obra escrita y entregada al público entre 1856 y 1857 con las hermanas Marx? ¿Qué podría decirnos sobre la vida de ellas y cómo nos da contexto para comprender las aseveraciones y discusiones de la época? Esas y otras preguntas vamos a tratar de responderlas hoy. Con las buenas tardes, yo quiero agradecerles a ustedes por su presencia y la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones alrededor del pensamiento solidario de las hermanas Marx. Antes de esto, permítame pues reiterar que esta correspondiente actividad desarrollada a través de nuestro Comité de Planeación y Desarrollo Cooperativo, con el agradecimiento especial, por supuesto, para nuestro Comité de Educación, permite articularse a la línea número 3 y a la línea número 2 de nuestro plan estratégico. En el caso de la línea número 2, a través de la gestión del conocimiento y la felicidad responsable, y en el caso de la línea número 3, a través pues de la unidad de conocimiento y coprudea en el asociado familia y territorio. Asimismo, permítame, antes de poder entrar en materia, agradecer al Comité de Planeación, a Coprudea, a la Universidad de Antioquia, a nuestras y nuestros colegas integrantes del Comité de Planeación, Viviana, Alexandra, Beatriz, Silvia, Jaime, Juan Carlos, por supuesto a la gerencia y nuestro gerente Luis Fernando y a todo su equipo de trabajo, el equipo logístico que ha permitido el desarrollo de esta misma charla, dadas las circunstancias y que ha sido ágil y efectivo para poder concretar esta actividad. Así que quienes han estado delante y detrás de escena, muchísimas gracias. Al igual que al Comité de Educación por su apoyo y la continua labor por cohesionar a nuestra cooperativa. A ustedes que nos acompañan por su presencia, en este caso remota, entendiendo las restricciones que esto trae y agradeciendo la posibilidad de compartir en estos próximos máximo 40 minutos algunas de estas ideas. Y por último, agradecer muy especialmente a las mujeres y hombres economistas y a tantos y tantas investigadoras e investigadores que me preceden, por supuesto, y cuyas luchas intelectuales me permiten hoy hablar de este tema y que, por supuesto, con el agradecimiento especial a quienes han sido mis profesoras y profesores. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de poder hablar sobre las hermanas Marx y la causa solidaria. Pero antes de iniciar, permítame recapitular, porque por supuesto tratamos de que este sea un conjunto de 4 sesiones, donde en la primera tuvimos la oportunidad de abordar el pensamiento de Adam Smith.
Adam Smith, particularmente con su obra de 1759, La teoría de los sentimientos morales, nos hace observar particularmente la idea de la simpatía, una que sus colegas en Escocia ya brindaban antes, como por ejemplo su profesor Francis Hutcheson o su gran amigo David Hume, y donde a través de esta recalcaban entonces la solidaridad y la posibilidad de la cooperación humanas. Decíamos entonces que Adam Smith, aunque si bien no conoció los desarrollos y discusiones del socialismo utópico, sí trae y deja entrever cómo las y los humanos reconocemos y somos entonces sensibles ante las situaciones del prójimo. Así hablábamos cómo estas ideas escocesas, de la ilustración escocesa en particular, complementaban las ideas de la ilustración francesa, que se plantea en lo racional, mientras que las escocesas en lo emocional, tratando de explicar esas irracionalidades y formas de cohesión humanas. Entonces, con esos elementos de nuestra charla previa, podemos avanzar hacia esta segunda, donde hablaremos entonces sobre las hermanas Marx y las causas solidarias. En la tercera charla estaremos hablando sobre Joan Robinson, ella, gran economista de la escuela keynesiana, que nos mostrará cómo también en este pensamiento se encuentran ideas sobre el cooperativismo y particularmente su visión alrededor de la semilla asiática que también se esparce. Entonces, allí tendremos la oportunidad en la tercera sesión de hablar sobre doña Joan Robinson. Y recuerden que en la cuarta y última finalizaremos con el pensamiento latinoamericano, donde daremos pie, en este caso, a Manfred Max Neef para que nos cuente cómo es esto del desarrollo a escala humana y qué tiene que ver eso con la idea cooperativa. Así entonces, permítanme contarles de nuestra agenda del día de hoy. Vamos a hacer una breve introducción, luego hablaremos del contexto de las revoluciones europeas, pasaremos pues a hablar de la familia de Marx, particularmente Marx y Engels, toda una familia que comparte pues angustias y recursos. Hablaremos luego de la causa solidaria de las hermanas Marx que nos convoca hoy para finalizar con las hermanas Marx y el cooperativismo y algunas conclusiones. Entonces, en nuestra metodología, pues advertir que, claro, trae muchos mayores retos la conexión a distancia, agradeciéndoles a ustedes por mantener los micrófonos apagados, porque seguramente a lo largo de la misma tendremos la oportunidad, gracias a las palabras del profesor, de tomar una siesta y por tanto evitemos compartir, ya sea el caso, nuestras expresiones nocturnas o de siesta más intensas para no desconcentrar a nuestros colegas que quizás también están dormidas o dormidos. Entonces, agradecerles a ustedes por su presencia con estas restricciones en términos de la conexión. Vamos a dar la oportunidad, claro, para que hagamos preguntas, comentarios, discusiones y contemos de nuestras sensaciones al final. Y de nuevo, pues agradecerles por su presencia ante estos cambios inesperados. Pues entonces, cuando hablamos de las hermanas Marx, vamos a ubicarnos particularmente en el siglo XIX. Pero el siglo XIX es uno de muchas convulsiones y que de hecho están precedidas por los desarrollos que se venían dando en el siglo XVIII. Ya en el caso de Adam Smith, tuvimos la oportunidad de contar cómo la ilustración escocesa hace ingentes aportes al desarrollo de la revolución industrial. Particularmente encontramos como el escocés James Watts trae consigo la creación de la máquina de vapor y el condensador de vapor que permite darle energía y movimiento a toda la revolución y que traerá consigo los avances que observamos hoy. Es así como esta primera revolución y la segunda estarán presentes particularmente en la vida de las hermanas Marx. Esta primera que da pie para las discusiones más racionales quizás e ingenieriles y las segundas que da pie para los desarrollos y las discusiones asociados con esos inventos que ya empiezan a vislumbrar la modernidad. Es así como particularmente las tensiones resultado entonces de estas respectivas revoluciones
traerán consigo a las sociedades europeas particularmente muchas discusiones alrededor de la participación de las personas en la actividad económica. Tanto será así que estas serán épocas de la búsqueda de reivindicaciones y reducciones de las desigualdades e inequidades sociales. Y claro, ante cada una de esas exigencias encontraremos cómo ilustres autores, pero también hacedores de política, estarán allí pues mencionando cuál es el deber ser. En el caso nuestro específico, observamos cómo Vincent de Gournay nos va a insistir en la importancia del laissez-fairismo, uno que toma de las ideas de los fisiócratas para insistir en que no deberíamos intervenir y dejar a los individuos a su suerte con los incentivos adecuados para resolver su propia vida. Esto estará pues entonces bien plasmado y representado a través de la famosa obra de 1862 de Víctor Hugo, Los Miserables, cuando nos cuenta y nos dice por allá en aquel pasaje de que estos niños entre los que no hay sonrisa, luego de hablar de esas jornadas extenuantes, larguísimas, pesadas y complejas de trabajo infantil, de hecho, y de toda la familia en la actividad económica en Europa. Esto empieza a vislumbrar cómo los y las trabajadoras de la época empiezan a exigir mejores condiciones. ¿Y quién mejor para mostrar esto sino esta bella pintura de Richard Carlyle que corresponde a la masacre de Peterloo, que no es más que uno de los tantos enfrentamientos que observaremos entre obreros y el Estado y la sociedad y los burgueses alrededor de la forma en que debería entonces asignarse la jornada laboral. Aquellas con esfuerzos ingentes de más de 12 horas en ocasiones y durante los 7 días de la semana. Sin duda, esto también está marcado por crisis económicas y alimentarias. Entonces el contexto empieza a afilarse porque observamos cómo las crisis de la papa particularmente, este correspondiente tubérculo que había llegado de estas tierras particularmente sudamericanas en el año de 1537 a Europa, y que observaron en él la oportunidad de poder reemplazar otros y de propagarlo como un alimento suculento y delicioso que había logrado, por supuesto, alimentar imperios tan grandes como el Inca, por ejemplo, o el caso correspondiente de los chipchas y otros más, pues entonces será propagado por toda Europa. Y encontramos cómo, de hecho, en el año de 1585, también se cuenta que en los puertos británicos llega este correspondiente producto y se propaga así por toda Europa. Particularmente, los irlandeses y los escoceses plantarán papa en abundancia, como sucederá pues en el este de Europa. Y lo que pasará es que, como nadie se lo imagina, llegará una plaga, la roya de la papa, que de hecho también viene de estas tierras y que resultado del comercio internacional de la época y de ese correspondiente terrible comercio triangular, llevará a que esta correspondiente plaga se asiente en estos distintos mantos de producción de papa. Y es así como encontraremos esta respectiva hambruna entre 1845 y 1852 en Irlanda y que luego se propagará también a Escocia y que generará consigo una de las debacles más terribles en el caso del crecimiento de la población en el Reino Unido. Claro, no puede uno dejar de lado recordar, por ejemplo, textos tan maravillosos, pero que le preceden, por supuesto, como una modesta propuesta de Jonathan Swift, que decía que para poder resolver los problemas del hambre y la pobreza en Irlanda, pues entonces deberíamos devorar a nuestros hijos, pues consumiendo esa carne suculenta para poder entonces sobrevivir. Obviamente, de manera pues satírica y crítica lo dice pues Jonathan Swift,
para poder dar cuenta de cómo el poder colonial británico mantenía apabullado los posibles desarrollos propios de los irlandeses y también pues de los escoceses. Decía entonces uno de los tantos miembros de Parlamento y subsecretario del Tesoro en ese momento, correspondiente pues a el gobierno británico, Charles Trevelyan. Decía particularmente que el verdadero mal no es el mal físico de la hambruna, sino el mal moral del carácter egoísta, perverso y turbulento del pueblo. En otras palabras, estaba echándole la culpa a los mismos irlandeses de la crisis y por tanto, con esto exponía sus ideas del laissez-faire, esa que publica en el Edinburgh Review, aquel famoso también texto que recuerden ustedes había estado en las épocas smithianas y que ahora llevaba consigo las ideas a ultranza y exagerada del libre mercado. Es así como todo esto va permeando y generando particularmente un caldo de cultivo que llevará a las revoluciones europeas, específicamente primero a la de 1848. La desigualdad social rampante por esas diferencias y los intentos de transición del sistema feudal a las nuevas formas del comercio, de lo que ya Adam Smith antes había advertido particularmente como el sistema mercantil, que ya se visoraba como los desarrollos del sistema capitalista, llevará entonces a que muchos protesten. Habrá un descontento político porque aquellas promesas que habían surgido particularmente con la Revolución Francesa entre 1789, con la caída luego de Bonaparte en 1815, no habían logrado cumplirse y por el contrario habían regresado las monarquías con esteroides. Ese descontento político que reclamaba la posibilidad de la libertad de prensa, la libertad de opinión, la separación entre el Estado y la religión, y también la oportunidad de poder desarrollar la actividad económica trascendiendo a las ideas feudales, lleva a las crisis económicas que se dan, por supuesto, también en toda Europa. Y esto, agregado al auge de un sentimiento nacionalista, junto con los movimientos obreros que a través de las asociaciones y sindicatos que empiezan a aparecer con fuerza, pues llevarán entonces a que Europa se convulsione. Es así como inician dos jóvenes en su momento, de 29, 30 años, en este caso Carlos Marx y Federico Engels, a escribir uno de los tantos panfletos que circularán en la época, pero el único, del cual aún seguimos inclusive citando hoy, con el cual seguimos inclusive debatiendo hoy y quizás otros peleando hoy, corresponde al manifiesto del Partido Comunista, que nos decía que ese espectro ahora camina por Europa. Y en efecto, ese espectro llevaba a que estos dos nos dijeran que, cuidado, los proletarios con ella, o sea, con su unión, no tienen nada que perder, como no sea sus cadenas. Tienen en cambio un mundo entero por ganar, proletarios de todos los países unidos. Esa idea convulsiona, por supuesto, a toda Europa. Y encontramos cómo en esas tensiones políticas llevará, pues, casualmente, como la historia a veces lo muestra, de manera paradójica, a que regrese al poder en el caso correspondiente de Francia, Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte. Regresará intentando emular la agenda correspondiente de su tío y terminará formando de nuevo el imperio. Uno que empezará a tener tensiones con el resto de Europa en la búsqueda de poder tener el poder hegemónico y por tanto ejercer sus posibilidades de expansión, tanto en el viejo como en el nuevo mundo. Es así como observará esa confrontación entre Prusia y Austria, que terminará ganando Prusia
y que llevará a una tensión significativa con Francia. Esto llevará pues en el año de 1870 a la guerra entre Prusia y Francia. Será derrotada Francia. Y en medio de esa derrota de Francia será asediada París. Es allí, en este contexto, junto con la reclamación particular del descontento social y económico, al igual que las nuevas formas de organización obreras y sindicales, junto con, claro, resultado de la derrota, la caída de Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte, pues llevará a que se dé la Comuna de París en 1871. Este experimento que durará 72 días y que Karl Marx, particularmente en uno de sus textos, La Guerra Civil en Francia, dirá: el París de los obreros con su comuna será eternamente ensalzado como heraldo glorioso de una nueva sociedad. Sus mártires tienen su santuario en el gran corazón de la clase obrera, y a sus exterminadores la historia los ha clavado ya en una picota eterna, de la que no lograrán redimirlos todas las preces de su clerigalla. Con esto, entonces, y con esta correspondiente pintura de Gustave Boulanger, encontramos cómo este episodio de la Comuna en la Plaza de la Concordia termina fracasando y se restaura de nuevo el poder, no para los obreros, sino para los burgueses. Y en medio de esto estaban observando la familia Marx Engels todos estos acontecimientos en Europa y también en el Nuevo Mundo, porque que no se olvide que en el caso estadounidense encontramos la respectiva guerra civil que inició el 12 de abril de 1861 y que terminará pues el 26 de mayo de 1865 con los vencedores del norte y que permitirá entonces que se consolide las fuerzas capitalistas en el caso estadounidense. Pero la familia de Marx Engels, particularmente, recuerden ustedes, Karl Marx, que nace en el año de 1818 y luego fallecerá en el año de 1883, tendrá la oportunidad de observar todas estas tensiones y resultado de sus expresiones, por supuesto, en la búsqueda de la liberación del proletariado y, ¿por qué no? Quizás como lo expresa de mejor manera en varios de sus textos, la búsqueda del reino de la libertad, pensando en un modo de producción alternativo, pues llevará a que sus escritos y pensamientos le lleven a la expulsión política, particularmente de París, del año de 1845, luego de Bruselas en 1848, su regreso a Alemania o a Colonia llevará también una nueva expulsión en el año correspondiente de 1849. En el caso de París, un breve retorno, pero de nueva expulsión. Y por último, tendrá pues que radicarse en Londres en 1850, donde encontrará particularmente luego de haber conocido rápidamente en 1842 a Federico Engels y más adelante volver a encontrarse para poder entonces en 1849 convertirse en una expresión de un dúo dinámico, si ustedes quisieran, donde el uno no puede vivir sin el otro y viceversa, y llevará pues a radicarse en Londres y a utilizar particularmente la biblioteca del Museo Británico como el centro para sus investigaciones y desarrollos. Es así como esto bien lo cuenta de que al quinto año de estar en Londres, nos cuenta su esposa, Jenny de von Westphalen, nos contará bien de que en ese correspondiente quinto año había felicidad en Inglaterra. Dice ella, nos lo cuenta pues el texto de Heinz Frederick Peters. El quinto año desde nuestra llegada a Londres celebramos por fin una fiesta alegre. Los niños habían correteado todo el verano en los parques, tuvimos cerezas, fresas e incluso uvas este año, y nuestros amigos trajeron al querido trío toda clase de lindos regalos, refiriéndose a sus tres hijas
que sobrevivía. Recibieron muñecas, pistolas, utensilios de cocina, tambores y trompetas. Y Drunk llegó tarde en la noche para decorar el árbol de Navidad. Fue una velada tan feliz. En efecto, va mostrando cómo se va configurando la familia y particularmente sus desarrollos en Inglaterra. La familia Marx tendrá en su haber 8 hijas e hijos, de los cuales sobrevivirán 3 hijas, que son Laura, Eleanor y Jenny, de las cuales hablaremos con más detalle a continuación, y un hijo que pues vendrá a enterarse de esto de manera tardía, particularmente Eleanor Marx, Freddy, quien es resultado de una relación extramarital con la dama que les acompañaba en casa de confianza en las distintas labores del hogar, a Marx y a su esposa Jerry. Las 3 hijas, particularmente Jenny, Eleanor y Laura, darán pie a seguir los pasos de su padre y desarrollarán sin duda textos fantásticos que nos van a permitir poder identificar el desarrollo de estas múltiples causas. La mayor de ellas, particularmente Jenny Marx, que la conocemos generalmente como Jenny Longay, nace en mayo, el primero de hecho de 1844 y fallecerá el 11 de enero de 1883, unos meses antes que su padre, resultado de un cáncer en el vaso. Por otro lado, tendremos en el siguiente orden a Laura Marx, que generalmente la conocemos como Laura Lafargue, y que pues tendrá gran influencia particularmente en la creación del Partido Socialista Obrero Español, por ejemplo, y que con su esposo participante, el Paul Lafargue, específicamente de la Comuna de París en 1871, como contamos ahora, llevará en su haber también las ideas de Marx y particularmente la admiración de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, el cual mencionaremos ahora. Ella, pues Laura Marx, nace en septiembre 26 de 1845 y fallece el 25 de noviembre de 1911. Y por último tenemos pues a Eleanor Marx, que de manera cariñosa le llamaban en su familia Tusi, porque era pues una que le gustaban mucho los gatos y Pussy rima con Tusi, entonces le decía Tusi a ella, a Eleanor Marx, que también se conoce como Eleanor Aveline por su relación amorosa con Edward Aveline. Ella es la más joven de las hermanas Marx y nace el 16 de enero de 1855 y pues se suicidará el 31 de marzo de 1898. Eleanor Marx particularmente nace pues entonces en Inglaterra y ella, luego de haber estado su hermano que le precedía Edgar, quien no va a sobrevivir y que como les contaba de los 8 hijos de Marx, encontramos pues que 4 sobreviven y 4 mueren, lo cual era muy común en la época. Eleanor Marx Tusi, ella estará pues realizando contribuciones fantásticas a través de su primer idioma, en este caso pues materno, que corresponde al inglés. Pero en su casa se hablaban varios idiomas. Marx, de hecho, que hablaba pues claro alemán, hablaba un inglés apoteado. Su esposa, Jenny de Westphalen, ella hablaba muy bien inglés. Sus 2 hermanas, pues me refiero a Laura
y Jenny, que a Jenny pues también le decían de manera allí pues cariñosa y para distinguirla de la mamá Jenny Chan, hablaban francés ambas como nativas y van a traducir muchas de las obras, el pensamiento de Marx. De hecho, serán protagonistas en organizar el Capital en sus distintos volúmenes junto con Federico Engels. Es clave en el caso de Eleanor Marx su participación y correspondiente traducción al inglés del texto de Madame Bovary. Por eso inicié con ese texto. Eleanor Marx lo va a terminar de traducir en el año de 1886. Y es muy paradójico y curioso, porque recuerden ustedes cómo Madame Bovary, esta fantástica obra literaria de nuestro mundo que da cuenta de las vertiginosas y complejas relaciones humanas, tiene como protagonista a Emma. Emma, que pues se casa con Charles y que trata de tener una vida relativamente tranquila, termina en el tedio, como lo decíamos al comienzo. Y ese tedio de esa relación con Charles, que no resulta siendo equivalente ni comparable a las novelas románticas que ella leía, le llevan a empezar a explorar otras posibilidades y mundos que le permitan vivir con mayor fuerza e intensidad. Al final, ella, pues y Charles tendrán una hija, Berthe, y terminará pues ella también involucrada con dos personajes de la obra que le permitirán tener relaciones fogosas y apasionadas, alejadas, por supuesto, de la relación con Charles, sin él darse cuenta de esto, hasta el momento en que Emma decide suicidarse ante el rechazo y la terminación de las relaciones con sus amantes. Esta correspondiente terminación será a través del suicidio, uno asistido a través del veneno con cianuro. Y termina pues esta obra en que Charles termina dándose cuenta de todas estas infidelidades. Él las va a leer en las cartas, por supuesto, que ella intercambiaba con sus amantes, y él terminará igualmente, abandonando también a través del suicidio esta vida y dejando, por tanto, a su hija, a su descendencia, en medio de este sufrimiento. Esta obra es paradójicamente muy similar a la vida de una de las hermanas Marx, de Eleanor, que tendrá en su haber una relación bastante compleja, pues, con Edward Abel. Entonces, esto bien lo retrata una de las más bellas autoras que escribe sobre la vida de Eleanor Marx. Ella, Rachel Holmes, que publica esta biografía sobre la vida de Eleanor en el año 2015, nos cuenta de esa relación de Tussie con Emma Bovary. Su vida es ociosa, inútil, y esta mujer fuerte siente que debe haber algo que hacer y sueña. En toda la literatura quizás no haya nada más patético que su desesperado esfuerzo por hacerse estar enamorada. Y aún después de haber sido falsa, anhela volver a él, a algo real, a un amor más sano y mejor del que ha conocido. En efecto, se negaba Eleanor a considerar y creer las traiciones de Edward Aveling. Y él la deja por una más joven. Y esto termina, por supuesto, sucumbiendo de la forma más impresionante a Eleanor. Ella, que había sido educada en casa, junto al pensamiento de quien llamaba esa caja mental que era Marx, y además con esa
capacidad para la literatura y la lectura, que era Engels, terminan pues dándole a conocer una variada y nutrida literatura clásica, en la cual ella era capaz de recitar con su grandiosa memoria a Shakespeare, por ejemplo, y dar cuenta de Romeo y Julieta, o Julio César, o el príncipe de Dinamarca, y pues encontrar en cada una de estas obras ese sentimiento romántico y poético de lo que es el amor y sus sacrificios y buscarlo en cada rincón. Y es así como ese correspondiente amor era uno pasional que la llevará al suicidio, pero a su vez también uno que daba cuenta de las ideas de la solidaridad. Esto coincide con sus hermanas. Sus hermanas pensaban que era clave para el desarrollo del movimiento sindical, característica fundamental de las hermanas, la promoción de la internacional socialista, la promoción de los sindicatos y la integración humanas, pues llevan a que encuentren en la solidaridad y la cooperación una forma de poder promover un ejercicio de resistencia al sistema abusivo y explotador de la época. De hecho, Paul Lafargue nos cuenta muy bien cómo en el caso de él y Laura había la promoción de los sindicatos, los socialistas y las cooperativas como formas para poder desvincularse de la explotación capitalista y del aprovechamiento particularmente de los banqueros, de las y los paupérrimos asalariados de la época. Pensaban que era la vía para la emancipación. Jenny Chen, de hecho, cuando hablaba sobre la causa irlandesa, hermana de Eleanor, por supuesto, y también de Laura, pues daba cuenta de que para que los irlandeses pudieran superar esos correspondientes conflictos con los ingleses y poder alcanzar su real independencia, era necesaria la solidaridad, quizás emulando lo que ya en la ilustración escocesa mencionaban acerca de la simpatía. Y por tanto llevaban a expresiones en las que Marx y Engels también insistían de que había que buscar la integración de los proletarios para poder alcanzar, por tanto, esas emancipaciones necesarias y que reclamaban tantas y tantas. Eleanor fue profundamente impactada, por supuesto, por las situaciones de la época y la llevaban a pensar en la solidaridad. De hecho, ella observaba la guerra de secesión, le escribió a Abraham Lincoln cuando tenía 9 años y en este sentido Jenny Chen advirtió de el compromiso siempre más activo por lograr la emancipación de los pueblos a través de la cooperación y la solidaridad. Lo mismo en el caso de 1867 con la ejecución de los mártires de Manchester, donde ella presentó una gran angustia que profundamente la ha impactado y le lleva a conversar con sus hermanas sobre estos hechos, pensando que la salida y la estrategia en efecto era como su padre lo había brindado en ese primer tomo que publica particularmente ese año de El Capital. Al igual, la Comuna de París terminará pues siendo uno que observan las hermanas como el mayor movimiento socialista del siglo hasta ahora con una profunda admiración, el cual tratan de emular por el resto de sus vidas. Y allí encontramos cómo, de hecho, Rachel Holmes, de nuevo, nos dice que Eleanor escribió de que después de tantas pérdidas, solo me queda seguir adelante con la obra de mi padre, con esa famosa frase que era pues su principal manera de expresarse frente a las vicisitudes y era de que el peor de los pecados siempre lo es la pereza. Entonces, ella, junto con su hermana Laura, promovían entonces la solidaridad como un elemento central al movimiento sindical proletariado. Pero en ese sentido, también insistían en que solo tenía sentido la cooperación
y las cooperativas en cuanto que éstas ejercieran un papel político de transformación de la sociedad. La muerte de su padre, por supuesto, y con su tío Ángel Friedrich Engels, le lleva a preservar el legado de Marx y a continuar con los distintos borradores en las 16 cajas de anotaciones y textos diversos que había dejado Marx a raíz, por supuesto, de sus investigaciones decididas en aquella biblioteca del Museo Británico, donde tomaba nota de diversas citas y utilizaba, de hecho, los correspondientes informes, los libros azules del mismo gobierno británico, que le parecía increíble que además lo entregaran contando de las vicisitudes de los obreros contadas a través de los inspectores de gobierno, para, por tanto, terminar de escribir los siguientes volúmenes 2 y 3 para poder concluir la gran obra de su padre. Y ella con sus hermanas defendían, por supuesto, la necesidad de la unión, particularmente de las trabajadoras. Y es así como en la guía de un rebelde nos cuenta este maravilloso texto cómo las hermanas Marx y particularmente Eleanor luchaba por el establecimiento de los derechos de las mujeres. Cuando proponían el derecho al voto universal de los hombres, famosamente Eleanor se opuso y dijo, no, no, corresponde es al voto de los hombres y las mujeres, en el sentido, por supuesto, de inclusión, recordando las ideas de su tío, donde el sistema capitalista solo es posible que florezca cuando se da la división del trabajo al interior de la familia. Y allí la proletaria es la mujer. Y por tanto la emancipación debe arrancar desde el seno de la familia. En ese mismo sentido, Eleanor pensaba, por tanto, que la cooperación era básica para poder entonces acabar con las divisiones sectarias y poder alcanzar entonces de manera franca un compromiso internacional con el movimiento obrero. Esto es muy interesante porque se da en torno a la discusión entre el socialismo utópico y el socialismo científico. Científico denotado así por Friedrich Engels y utópico pues caracterizado por los planteamientos de Robert Owen, de Henri de Saint-Simon y por otro lado también los planteamientos respectivos que daban y que trataban pues de ensalzar aquí estos tres Fourier alrededor del socialismo en otras formas distintas, que por supuesto criticaban Marx y Engels, pero que compartían en el sentido de que, por ejemplo, la idea del cooperativismo resultaba siendo útil cuando correspondía a una forma política de lucha contra las estrategias financieras de la época. Por tanto, es aquí de manera muy interesante cómo encontramos que se da en el caso del socialismo utópico experimentos tan interesantes como en el caso, por ejemplo, de Charles Fourier, que termina entonces inspirando algunos pueblos que se crean bajo estas ideas cooperativas como el de Utopía en Ohio, por ejemplo. O en el caso correspondiente de Robert Owen, encontramos New Harmony en Estados Unidos, en Indiana. Ambos que son experimentos que terminan dando pie para explicar que es posible el desarrollo de comunidades comunistas, pero que sin duda criticaban también pues las hermanas Marx en el sentido de que debían articularse a la lucha sindical, obrera y proletaria. Había diferencias muy importantes. Una, arrancando pues de que para el caso de Marx y Engels, el materialismo histórico estaba en el centro de las explicaciones, por tanto, de estas contradicciones de la época, más allá de cualquier apelación a la razón. También en el entender que lo que se buscaba era organizar el proletariado
más que integrar a la humanidad en general para luego integrarla, por supuesto, y lograr el cambio que permitiera, pues, llegar al reino de la libertad. De que esto se lograría a través de la lucha de clases, mientras que por el caso, pues, del socialismo utópico, los experimentos comunitarios correspondían al camino. Y las visiones de las cooperativas se entendían entonces, claro, como unos modelos autosuficientes, planteado así por el caso pues, de Robert Owen, pero que resultaba siendo limitado si no se articulaba la lucha de clases y a la crítica del sistema por parte de los planteamientos de las hermanas Marx. Ellas van a insistir en la importancia del cooperativismo, por supuesto, bajo la idea y las formas respectivas planteadas allí por los utópicos, pero que reivindican a la estrategia de los científicos. Esto se da a través de ideas como estas. Decía en particular en el caso pues de Eleanor. El movimiento cooperativo, si bien todavía incipiente, muestra que los trabajadores pueden organizar por sí mismos empresas de producción y consumo que eliminen al patrón y distribuyan equitativamente los frutos del trabajo. De igual manera, expresa ella que las cooperativas no son simples experimentos económicos, criticando aquí a Owen, sino que son escuelas de disciplina colectiva. A su vez, encontramos entonces cómo nos terminan insistiendo por el lado de las hermanas Marx, y esto nos lo recuerda Paul Lafargue en ese famoso texto El derecho a la pereza o el ocio, donde nos dice que las cooperativas, liberándose de la tutela del patrón y del capital, pueden reemplazar al banquero. Y Karl Marx, por supuesto, había expresado cómo Owen había mostrado el camino con sus colonias cooperativas, pero la lucha proletaria mostrará la transformación. Es así entonces como insistirán en que la solidaridad no es caridad, sino por el contrario, el principio de que el proletario se reconozca a sí mismo y se ayude hoy y mañana. En este sentido, encontramos cómo el cooperativismo también está presente en las discusiones marxistas y que permiten que las hermanas, en este caso de Marx, las promuevan a través de estas luchas incesantes que darán ellas a través de múltiples y bellos textos que publicarán para la época. En el caso, por ejemplo, de Eleanor, nos recordará cómo la Comuna de París, en ese texto que ella toma y traduce de Lizaray, de Próspero Lizaray, y que dará cuenta de cómo allí la estrategia de gobierno planteada era una entendida desde la igualdad y que el cooperativismo podía estar presente como forma de liberación. Al igual nos recuerda ella, particularmente en la cuestión de la mujer, ese texto tan hermoso de 1886 sobre la necesidad de liberar las cadenas y el yugo sobre las mujeres. Uno que le permite empoderarse a través de las actividades cooperativas donde compartimos nuestros recursos. Y Laura Marx, claro, con su traducción al francés del Capital, nos insiste en la importancia de reconocer la lucha de clases y de que las cooperativas trasciendan a través de su accionar político. Y Jenny Marx, por supuesto, estará allí presente en las explicaciones que hace del legado de su padre y de Engels, y que por tanto aportan a la discusión alrededor de estas ideas de solidaridad y lucha por una sociedad mucho más justa e incluyente. Entonces, claro, lo que encontramos es que el contexto de estas diversas revoluciones van a brindar ese combustible necesario para la discusión sobre las nuevas formas de organización de los obreros, del proletariado, de las mujeres, y que por tanto encuentran en sí la ocasión para poder hablar de la solidaridad. Recuerden que estos temas de simpatía provenían, por supuesto, con arraigo de la ilustración escocesa y que en el caso de la ilustración francesa, la liberté, fraternité
Egalité tratan entonces de prever una sociedad futura donde podamos integrarnos y reconocernos como iguales. En el caso de las mujeres, valga la pena recordar Olympe de Gauche, cuyas luchas, particularmente por la reivindicación de los derechos de las mujeres durante la Revolución Francesa, le terminó costando su cabeza. Las hermanas Marx, entonces, al igual que Engels y el mismo Marx, tendrán en su haber, junto con su mamá, por supuesto, las ideas de que la solidaridad a través del cooperativismo es posible siempre que permita, por tanto, la transformación de la sociedad y reivindique las luchas del proletariado. Y por último, esa idea de la solidaridad está presente, por supuesto, en las hermanas Marx y en el mismo Marx, reconociendo las ideas de empatía, fraternidad y cohesión del proletariado, que muchas veces se manifiesta particularmente en nuestras épocas a través de los sindicatos y las acciones sindicales que buscan y promueven la integración. Es entonces cómo llegamos a ese momento en que, en efecto, tanto las hermanas Marx, con la excepción, pues, de una de ellas y observando el caso respectivo de Eleanor y de Laura, terminan, pues, en el suicidio. Dirá Lenin que es de admirar la decisión que tomaron, pues, la familia Lafargue, porque si no podemos lograr servirle al partido de la mejor manera, pues ante las vicisitudes de este mundo, quizás han elegido la mejor forma de irse. Pero nosotros coincidimos más bien con un pasaje correspondiente de Madame Bovary. Y ella observaba en los ojos de su amante el fuego y el calor del encuentro de dos almas. Se convierten ellas en la expresión de el mutuo trasegar. Uno que termina claudicando cuando dejamos de enamorar al prójimo. Sea esta la oportunidad de seguirnos amando y encontrando alternativas a través del espíritu cooperativo que nos permita alcanzar en franca inclusión y reconocimiento de la igualdad los mejores momentos en nuestra cooperativa. Les agradezco a ustedes por la atención prestada hasta este punto y tengamos la oportunidad ahora de poder conversar alrededor de algunos elementos adicionales en las obras de estas hermanas y su familia. Muchísimas gracias por el tiempo y la atención prestada. Bueno, ahora tenemos oportunidad para algunos comentarios o preguntas, recordando que nuestra próxima sesión será pues sobre John Robinson, las ideas correspondientes del keynesianismo y que nos permite ir virando y mostrando los distintos enfoques y perspectivas. Hoy tuvimos la oportunidad pues de acercarnos a ideas marxistas. En la sesión anterior estuvimos hablando sobre ideas clásicas. En la próxima será sobre ideas keynesianas y luego seguiremos pues a ideas latinoamericanas. Recuerden que las 4 sesiones están pensadas en términos de equidad de género para tratar pues de mantener en esta charla de hoy las protagonistas Jenny, Laura y Eleanor, mujeres, y en el caso correspondiente de la siguiente, doña Joan Robinson, también mujer, y habíamos iniciado con Adam Smith y terminaremos pues entonces con los latinoamericanos, en este caso representados a través de Manfred Max Neef.
Entonces, he ahí la oportunidad de ver múltiples miradas desde distintos territorios. Demos entonces la oportunidad para que ustedes puedan hacer sus preguntas y comentarios. Les agradezco mucho la atención. Adelante. Creo que tenemos a la profesora María Elena Vivas. Adelante, profesora. Muchísimas gracias. Hola Dani, saludo para ti y para todas las personas que están conectadas. Bueno, muchas gracias por esa exposición tan magistral, tan documentada, con tanta sensibilidad, pues porque conectas asuntos de la vida política y económica del mundo con la literatura, pues digamos que eso es muy importante para poder también comprender el contexto general de la cultura de ese momento. Valoro mucho pues también cuando haces énfasis en el asunto de las mujeres, porque realmente pues es clarísimo que las cooperativas están fundamentadas en la solidaridad. La solidaridad es un valor que, como tú bien lo mencionas, pues tiene unos orígenes y unas raíces en todo este movimiento de los obreros, en el marxismo. ¿Cómo sobreviven estas cooperativas en un mundo capitalista occidental? Es una pregunta, y la otra, ¿cómo lograr que realmente las mujeres sí estemos más presentes en el movimiento cooperativo, no solamente como asociadas, sino también en los organismos de dirección y poder, que es una propuesta que mencioné en la última asamblea como asociada, porque estoy convencida de que las mujeres, pues no solamente somos mayoría, por ejemplo, muchas veces en diferentes organizaciones, no recuerdo bien el porcentaje en Coprudea, pero en la sociedad somos una mayoría, pero finalmente somos una minoría en términos del acceso a las posiciones de dirección y de poder y de decisión, ¿no? Entonces, son esas dos preguntas. Gracias, Dani, por todo. Muchísimas gracias, profesora María Elena. Excelente comentario y preguntas. Y que desde la perspectiva respectiva de las hermanas Marx, ellas nos dirían que la cuestión de la mujer, como lo escribe Eleanor, parte del principio de que la igualdad, la equidad y el reconocimiento se da desde la familia. Arranca en ese punto al interior respectivo, pues, de nuestras formas de organización, quizás por excelencia de la sociedad capitalista, que es la familia. Esto coincide bastante con los desarrollos y discusiones que se darán más adelante, particularmente en el siglo XX, cuando encontramos los fantásticos desarrollos, debates y discusiones de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, junto con Jean-Paul Sartre, su pareja, darán pie para expresiones bien interesantes alrededor del movimiento feminista. Y particularmente, Eleanor Marx nos va a acuñar el término del movimiento feminista socialista, en el sentido de que buscamos esa solidaridad al interior de nuestras familias al encontrar que los roles no están dados de manera natural, sino artificial. Y quizás, como bien lo expresa su compañero, pues el de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, entre otras, en la náusea, estamos nosotros en últimas condenados a nuestra libertad, con lo que quiere expresar, como lo hizo pues en mayo del 68, en que debemos liberar esas fuerzas mismas desde el interior de nuestras familias. Que una vez que lo logremos, y quizás en el entendido distinto al estilo de Michel Foucault, por ejemplo, con sus planteamientos en sus distintas obras y particularmente con el nacimiento de la prisión, nos da cuenta de que esos micropoderes debemos arrebatarlos a través del cuestionamiento de lo que es ciencia, de lo que es cierto y de lo que corresponde a las verdades reveladas por la sociedad. Esos cuestionamientos deberían llevar a que también nuestras familias se configuren de manera equitativa, con reconocimiento por la persona que la integra. Esto entonces debería reflejarse, pensaría yo, al interpretar a Eleanor Marx y sus hermanas, en estrategias y formas de liberación alrededor de nuestra cooperativa,
que significa también espacios donde las mujeres pueden encontrarse para debatir la cuestión de la mujer. Es decir, la promulgación también de espacios que si bien no pretenden ser exclusivamente para mujeres, sí pretenden ser espacios quizás de debate alrededor de obras literarias, donde pueden, por ejemplo, contar sobre la cuestión de la mujer y en este caso también sobre el reconocimiento de las masculinidades y también de los feminismos en todo el sentido amplio de la palabra. Y quizás esta obra que mencionábamos ahora, pues de la literatura universal, Madame Bovary, puede ser uno de los puntos de comienzo, porque, claro, Eleanor encontraba en ella, en estos romances y la polémica que generó para la época, formas de liberación también de las estrategias propias de reconocimiento y de relación afectivo y sentimental entre las parejas y las personas. Esto acoge pues algunas de las discusiones también que encontrábamos, por ejemplo, en autores en el siglo XVIII, como era particularmente el marqués de Condorcet, que junto con su esposa Sophie de Gruchy luchaban y reivindicaban también los derechos de la mujer. O en el caso correspondiente de John Stuart Mill, también la promulgación de los mismos en el caso británico. Entonces, puede ser promover espacios, por ejemplo, de discusión de lo femenino, donde es entendido que es propio de la naturaleza humana y no de uno de sus sexos o géneros, y que por tanto allí estamos invitadas e invitados todas y todos. Entonces creo que es una buena alternativa y que además puede hacer parte de la búsqueda de la felicidad responsable. Tema de la felicidad, profesora, que también le he escuchado en varias ocasiones, excelentes y magistrales exposiciones, donde, por supuesto, es la búsqueda de la emancipación, la liberación y la equidad, uno de esos caminos hacia esa felicidad. Y es responsable en el sentido de que despertamos la conciencia de tantas y tantos asociados por reconocernos como humanos, más allá de discriminarnos como hombres o mujeres. En ese sentido, también agregaría para terminar de que la oportunidad de participar en los cuerpos colegiados de la cooperativa se convierte en un imperativo de la integración y por tanto de la lucha, de la reivindicación de los deseos y por supuesto de cerrar las brechas históricas de discriminación que hemos causado a tantas y tantos. Recuerden ustedes, por ejemplo, como en el caso de Francia, no será sino efectivamente hasta mayo del 68 que se logrará reivindicar por fin que las mujeres en Francia, pues en ese momento no podría llamarse país desarrollado, no permitía que ellas heredaran y por tanto pudieran tener capital a su nombre, resultado de las actividades de su familia, lo cual completamente discriminatorio y por supuesto lamentable que caiga de manera tan tardía. Entonces creo que ahí estas estrategias, pienso, podrían ser compartidas por las hermanas Marx, quienes insistían en reivindicar los espacios y por tanto las asociaciones y los encuentros de las mujeres, invitando a los hombres para que nosotras y nosotros nos sensibilicemos y reconozcamos esas correspondientes formas de discriminación que son inadecuadas y que a veces de manera involuntaria y otras veces de manera voluntaria ejercemos empezando desde el hogar. Gracias, profesor. Muy amable. Gracias. Con gusto, profesora. Van a ver ustedes cómo este pensamiento que vimos hoy, que claro, corresponde pues
a las discusiones radicales del ala marxista, terminan matizándose en el ámbito pues de los keynesianos y con alternativas adicionales en el caso pues del desarrollo a escala humana que nos va a presentar y que encontraremos en las obras de Manfred Max Neef en la cuarta y última sesión pues de estos encuentros. Creo que una muy buena forma y en esto reconocer los desarrollos y las distintas actividades que hace el Comité de Educación y el Comité de Ética a través del cine permiten pues sensibilizar a las personas en cuanto a la importancia, claro, de la solidaridad y de la inclusión y la equidad. Entonces creo que esa es una muy buena oportunidad para seguir compartiendo desde la cooperativa a través de los encuentros con el cine y aprovechar con Coprudea Social la diversidad de programas que incluyen y reconocen como iguales tanto a unos como a otras. Entonces, importante poder acudir a estas literaturas que también están disponibles en nuestra librería de Coprudea. Dani, ¿cómo estás? La verdad que he alzado la mano, pero no me logro conectar con la mano, pero sí quería manifestarte muy especialmente tu disertación a propósito de un elemento esencial y que hoy hace parte de la estructura filosófica de nuestra cooperativa y que debemos mantener las turbinas puestas en el concepto de la solidaridad. Pero te voy a colocar en un asunto crítico. ¿Qué diferencia hay entre la solidaridad concebida en el cooperativismo con la solidaridad de los gremios asociados al capitalismo, desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo, los gremios de algunos de los sectores que podríamos identificar, el de la construcción o el de o el del financiero? ¿Cómo nos diferenciaríamos en ese concepto esencial de solidaridad desde la visión cooperativa a una solidaridad de asociación? Porque aquí hay un asunto de poder y yo creo que sería bueno como también reflexionar un poco sobre él. Te agradezco mucho y me perdonas si lo hago de una manera abrupta, pero no pude con la mano alzada. No la encontré. Gracias, Dani. Jaime, un gusto saludarte, muchísimas gracias por la pregunta. Y sí, en efecto, la diferencia es profunda e importante. En el caso de la solidaridad que se expresa desde los gremios, nos lleva a una discusión que planteamos en la sesión pasada y de la cual Adam Smith, de hecho, en su libro La riqueza de las naciones hace mención, cuando dice en particular que desconfía cuando se juntan lo que pues para el caso de los marxistas son los capitalistas y que para el caso pues de Adam Smith era los dueños de los negocios, las empresas manufactureras y demás de la época. Entonces él desconfiaba de ellas y de ellos, de estas empresarias y empresarios, porque consideraba de que sus estrategias lo que buscaban era poder afianzar y expandir sus mercados. Y lo explicaba particularmente cuando habla en el libro 4 de la riqueza de las naciones, que corresponde al capítulo más largo que hay allí, que es sobre la colonia, las colonias en particular y que hace mucha referencia al caso de las colonias americanas, pues Smith nos dice de que, claro, observe cómo cuando se juntan estos empresarias, empresarios, lo que terminan haciendo es expandiendo la idea de las grandes corporaciones, o en el caso pues británico, de la empresa para las Indias Occidentales, o en el caso pues correspondiente de los holandeses o los neerlandeses, de la correspondiente empresa holandesa para las Indias Occidentales. Entonces encontramos cómo esta lo que permite es expandir los intereses respectivos de los empresarios y las empresarias y por tanto dificultar las mejoras correspondientes en términos del bienestar, que para el caso de Smith se da, pues claro, a través del comercio internacional libre y esto lo impedía. En el caso de las hermanas Marx, es aún más profunda la diferencia,
porque en el pensamiento de las hermanas Marx y particularmente, claro, en el de su padre y su tío Ángel, pues me refiero a Federico Engels, como le llamaban de manera cariñosa, pues da cuenta de que la solidaridad debe darse entre el proletariado porque en la contradicción que se da entre capitalistas y el proletariado, los capitalistas están buscando es nuevas y mejores formas de explotar al capital y al proletariado. Y esas formas terminan entonces siendo unas que se terminan ejerciendo inclusive sin nosotros darnos cuenta. Esta es una discusión, pues claro, mucho más moderna a raíz de un famoso texto que es el texto de los espectros de Marx, que escribirá pues el famoso filósofo Jacques Derrida y que trae consigo una buena reflexión que ha hecho Michel Foucault cuando nos habla particularmente de cómo se utiliza ese micropoder para poder generar eficiencias y, claro, formas también de explotación. En el caso de Noam Chomsky, por ejemplo, Chomsky insistirá en que es el gran poder. Entonces, la solidaridad particularmente debe darse entre el proletariado, porque es que el proletariado es el que puede transformar, generar inclusión y por tanto llevar a que la sociedad realmente sea más incluyente y equitativa. Las formas solidarias de los gremios lo que termina haciendo es afianzando el capital, el sistema capitalista a ultranza y por tanto impidiendo que las masas obreras y proletarias y trabajadores como nosotras y nosotros no podamos encontrar alternativas y formas para poder mejorar nuestras condiciones y por tanto generar riqueza para poder alcanzar, como lo decía Marx, el reino de la libertad. Esa búsqueda del reino de la libertad, que no está en la idea particular de promover o distribuir la pobreza, sino por el contrario, de distribuir la riqueza. Por eso, pues, Marx y Engels y las hermanas Marx, de hecho, pues esperaban y se imaginaban de que los procesos de transformación a una nueva etapa o estadía, pues, de modo de producción se daría en los países más ricos, particularmente en Inglaterra y no, pues no se lo imaginaban, aunque había pues ya discusiones por parte de Marx, aunque a él no le tocó alrededor pues de proyecciones y posibles cambios en los países de Europa, pero no se imaginaban que sería pues en el caso correspondiente de Rusia donde se daría la revolución pues bolchevique. Esto pues es una discusión bastante plena e interesante que se alarga pues aquí en nuestro espacio, pero que sí permite reflejar la discusión de esa diferencia entre solidaridad entre ambos. La solidaridad entre proletarios se da entre nosotros que podemos ser y que nos reconocemos como iguales. Entre los capitalistas se da para afianzar su poder y por tanto impedir que se puedan dar las transformaciones sociales que requiere la sociedad. Por tanto, las cooperativas se encuentran bien posicionadas como alternativas para la fraternidad y particularmente para la masa trabajadora y obrera. Robert Owen nos insistía mucho y contaba, pues, claro, con sus experimentos, estas colonias cooperativas, de que sí era posible el correspondiente cooperativismo. Y el cooperativismo era posible como una forma para poder apalancar el comunismo, en el entendido, pues, del reconocimiento de las personas como iguales y, por tanto, de la trascendencia de la riqueza hacia el poder disfrutar de las artes, la ciencia, el ocio, no como fines capitalistas, sino como formas de poder prolongar y transformar la existencia humana. Entonces, Robert Owen, y de hecho con esto también hay discusiones muy importantes con Charles Fourier, dan cuenta de unas estrategias que ellos llaman las falangranas, si mal no estoy, es un poco la traducción pues del término, que es la creación inclusive de estas estructuras arquitectónicas de 4 pisos, donde se podía allí ubicar entre más o menos algo así como entre 500 y 2000 personas para poder hacer desarrollos cooperativos y pensaban que las personas que estuvieran en el 4 piso serían aquellas que tendrían mayor remuneración porque harían los trabajos más difíciles y los menos deseados.
mientras que las que estarían en el primer piso tendrían pues menor remuneración porque harían los trabajos que todo el mundo quería hacer, en el sentido pues de poder distribuir de forma cooperada las actividades y por tanto distribuir las riquezas, unas que se distribuían bajo los principios de la solidaridad proletaria y que solo es posible en el sentido de reconocernos como iguales. Con los gremios nos reconoceríamos como distintos y por tanto terminaría entonces afianzando formas egoístas y de concentración del poder que van en contra de la generación de equidad. Pensarían pues un poco las hermanas Marx y trayendo a colación lo que habíamos trabajado pues con Smith en la sesión anterior. Muy buena pregunta, hombre Jaime, te agradezco mucho. Gracias, Dani, muy amable. Bueno, entonces yo quiero agradecerles de nuevo a ustedes por participar en este espacio, por sus preguntas y comentarios. Recuerden que nuestra próxima sesión, que son los últimos jueves de cada mes a las 5 de la tarde, donde también será pues híbrida, y si pues claro, las circunstancias lo permiten, nos encontraremos físicamente, si no pues tendremos la alternativa también remota, como lo hemos hecho en estas dos sesiones previas. Estaremos hablando en la próxima alrededor pues de los planteamientos de doña Joan Robinson sobre las cooperativas y por tanto la idea keynesiana, esta que nos lleva al siglo XX y que nos permite mostrar cómo el cooperativismo se transforma, avanza y tiene múltiples interpretaciones desde otras escuelas, ya menos radical, claro, que la marxista, pero que tiene en su haber la idea de la solidaridad, el reconocimiento mutuo, la fraternidad y por tanto la búsqueda de los sueños conjuntos y responsables a través de nuestra felicidad compartida. Así que les agradezco mucho pues por haber estado aquí. Aprovechemos entonces para disfrutar de la noche, quizás a la luz de algunas líneas de Madame Bovary o de recordar esas dificultades tan complejas que nos contaba Víctor Hugo en Los Miserables. Así que aprovechemos ahora para encontrarnos de nuevo con nosotras, nosotros y nuestra familia y esperar para encontrarnos en la tercera y próxima sesión. Han sido muy amables y generosos con su tiempo. Los espero para la próxima. Muchísimas gracias y feliz noche. Un abrazo Fe- solidario y Gracias, cooperativo. Feliz Hasta noche, pronto, Dani. hasta pronto. muchas Estaremos gracias. buscando la luna a ver